Regresamos a Despierta con CDN y recibimos a Juan Colón, quien es presidente de la Asociación de Editores y Distribuidores de Libros de Textos de la República Dominicana, a propósito de lo que les habíamos prometido de analizar por qué todos los años hay que cambiar los libros. Vía Zoom tenemos a Darwin Caraballo, que es director ejecutivo de Acción Empresarial para la Educación, EDUCA. Hoy hablamos de la periodicidad de los libros de textos. ¿Deben durar 4 años de vigencia? ¿Sí o no? Bienvenido, señor Colón, y bienvenido a Darwin por Zoom. Gracias. Muy buenos días. Un placer estar frente a este equipo acá prominente. Gracias a usted. Yo quiero iniciar con usted preguntándoles, ¿cuál fue el acuerdo que se dio entre las autoridades educativas hace unos años respecto de los libros de textos? Los padres se preguntan, pero si Colón vino en el mismo año, si 2 y 2 siguen siendo 4, si Moca sigue estando en el mismo lugar, ¿por qué los libros tienen que cambiar prácticamente todos los años? Sí, hasta el año 2007, la verdad es que era abierto, es decir, los libros podían durar 10 o 15 años. En el año 2007, el para entonces senador Domínguez Brito sometió un proyecto de ley que establecía esa periodicidad de los libros de texto por 4 años. Y desde entonces ha estado así. Lo que pasa es que hay una parte comercial que es la que daña incluso la periodicidad debería estar por encima de los 4 años. ¿Por qué? Porque el libro, los contenidos solo cambian cuando hay transformación curricular. Y para que tengamos idea, el primer plan decenal de educación se hizo en 1992, 1993, y entonces se estableció una primera propuesta curricular que prácticamente viene a acogerse a nivel oficial, o por lo menos a nivel de libro de textos en el 2006. Y luego hay una segunda transformación curricular que se elaboró en el plan decenal de educación del 2008-2018, y a partir del 2013 es que propiamente se hace la transformación curricular, con tan mala noticia que es justamente el año pasado que se escogen los primeros libros de texto del nivel inicial y básico con esa transformación. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Bueno, lamentablemente nuestras autoridades han permitido que se negocie con los libros de textos de manera burda. ¿En qué sentido? Bueno, es tal como tú señalabas, es la transformación curricular, es que establece cuáles son esos contenidos. Y esos contenidos no han cambiado o solo han cambiado cuando ha habido esa transformación curricular. ¿Por qué cada año? Porque determinadas casas comerciales le cambian, digamos, la portada a los libros, le llaman la serie tal, y entonces van a los centros educativos, sobre todo privados, y los padres, y les dicen los colegios en conturbio con esas casas editoriales, ¿qué ha cambiado? Pero el contenido sigue siendo el mismo. Prácticamente lo que ha cambiado es la portada. Porque no puede cambiar el contenido si no cambia la propuesta curricular. En la República Dominicana es la Dirección General de Currículum la que está autorizada a cambiar la propuesta curricular. Es la rectora la que establece esos currículum, esos temas, y por vía de consecuencia, hasta tanto, y que recordemos, desde 1993 hasta el día de hoy ha habido 2 modificaciones curriculares. Es decir, que ni siquiera es 4 años, debería ser muchísimo más tiempo, porque en realidad hasta tanto no cambia la propuesta curricular, ninguna casa editorial puede cambiar los contenidos, y por tanto debe seguir siendo exactamente... ¿Cuándo fue el último cambio curricular? El 2013. 2013. Desgraciadamente fue el año pasado, o sea, 2013, pero los libros siguieron desactualizados hasta el año pasado, que en el caso de inicial y básica se cambiaron los libros, y este año ya está en proceso los libros de media. Con la salvedad que incluso en el caso de los libros de media, todavía el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación no se ha reunido para de modo oficial establecer la propuesta curricular del nivel medio.
Darwin Caraballo está con nosotros vía Zoom. A él queremos consultarle sobre su opinión en este tema. Darwin, ustedes que están a fondo empleados en el tema de la educación, ¿pueden darnos su diagnóstico de qué es lo que ocurre con los libros de texto? ¿Por qué este afán de estar cambiándolos reiterativamente? Y en este otro caso que nos comenta el señor Colón, ¿por qué no terminan de actualizarse los libros que se han quedado también rezagados? Sí, buenos días para todos y para la teleaudiencia. Es un gusto siempre compartir con ustedes. En principio, algunas precisiones lo que dice el colega allí en piso, porque efectivamente el proceso de transformación curricular inició en el año 2013. Es un proceso dinámico, no acabó en ese año, como bien señala el propio colega. En lo que respecta al segundo ciclo de la educación media, todavía no se ha aprobado la nueva transformación curricular, que muda el currículo de contenidos a un currículo por competencias, y en ese sentido sí correspondía actualizar libros de texto y material complementario para contribuir a un mayor nivel de aprendizaje de los estudiantes. Como bien señala también el colega, los libros no se han actualizado desde entonces y por tanto no han cambiado todos los años. La propia normativa vigente para lo que es el currículum oficial de la educación pública y todos aquellos centros educativos privados que se acogen a esta propuesta curricular, es cada 4 años al menos la vigencia de esos materiales. Aquí la confusión puede estar dada porque hay centros educativos del nivel privado que, además del currículum oficial, tienen espacios curriculares complementarios, y para eso pueden tal vez solicitar material adicional que ya es independiente de la relación entre el estudiante, la familia y ese centro educativo. Tal vez la confusión venga por eso, pero en lo que respecta a la política educativa, no ha habido cambios en los libros de texto en los últimos tiempos, y es hasta ahora, justamente hasta el año pasado, que se procesó ese llamado a licitación, que se ha conocido la incorporación de nuevas propuestas curriculares para determinar el contenido de los nuevos materiales de estudio. Colón, ustedes editan y distribuyen libros de texto. Así es. El ruido que hubo recientemente con los libros digitales, ¿ustedes tienen algo que ver o al respecto tienen algún punto de vista? Bueno, el libro digital es una realidad. O sea, estamos en una época, en una era totalmente digital, y por vía de consecuencia, desde la pandemia comenzamos ese proceso, y la verdad es que es una realidad que se impone. De todas formas, vamos a ver, se va a aplicar en el caso de media, por ejemplo, en el caso de inicial y básica, siguieron el libro físico, sobre todo en las asignaturas fundamentales, matemática, lenguas, sociales y naturales. Casi debo corregir, la verdad es que hoy día en el sistema educativo ya no hay asignaturas básicas, todo es, en la educación integral, todo es fundamental. En todo caso, en estas 4 asignaturas, el libro en el nivel básico es físico, y en las demás asignaturas digital. Y en el caso de media, el libro es totalmente, esa fue la propuesta que nos hizo a las casas editoriales el Ministerio de Educación, y obviamente las casas editoriales tenemos que ceñirnos estrictamente a lo que ellos nos han solicitado. De tal manera que ya todas las casas editoriales entregaron sus libros digitales, y bueno, veremos en los días por venir, hay nuevas autoridades, y estamos, pero el proceso está en curso y está avanzando, y se supone que para inicio de ahora del año escolar ya los alumnos tendrán sus libros digitales también, los alumnos de media. Cuando nosotros decimos que la batalla de la restauración sigue siendo en el mismo año, que la batalla, el grito de Capotillo, tiene la misma fecha, ciertamente los padres sienten, y me incluyo, la indignación de no poder hacer lo que hacían nuestros padres con nosotros. Los más pequeños estudiábamos algunos años con los libros de los mayores. Sin embargo, pareciera que ahora hay un interés marcado con la complicidad o con la inobservancia de las autoridades
de que todos los años los padres tengan que buscar un dinero, lo tengan o no lo tengan, para mandar los niños a la escuela. ¿De qué manera? ¿Quién tiene que hablar al respecto? Bueno, ya usted dijo que 4 años tienen de vigencia los textos. Uno no sabe qué cambia en 4 años, pero imaginemos que algunos libros podrían cambiar, que el álgebra se va a enseñar de otra manera, que el arte tiene nuevas cosas que incluir. Digamos que hay materias que podrían ser, pero ¿quién tiene que tomar el control de la situación para que se establezca algún tipo de orden en medio de este caos todos los años para la vuelta a la escuela? La buena noticia es decirle que no tiene por qué cambiar, porque el libro per se no cambia. Hemos señalado que la propuesta curricular que hemos tenido desde el 1999, 2 modificaciones. Pero las escuelas te dan un listado de libros, que no todo, tú los verificas, 1/4 del año pasado, 1/4 de este año, y el libro se llama distinto. Sí, es una estrategia de algunas casas editoriales, pero el contenido sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, un llamamiento a los centros educativos, a los colegios, para que no se presten a ese juego. El contenido es el mismo, porque solo el currículum puede indicar cómo cambian esos contenidos, y no cambian, es el mismo libro, se le puede cambiar la portada, pero en el fondo es exactamente los mismos contenidos. O sea, que ninguna el casa editorial puede al margen, ninguna casa editorial puede al margen de lo que señala la propuesta curricular, elaborar currículum. ¿Está desprotegido un padre ante esta situación? O sea, ¿qué puede hacer un padre que advierte que se trata de un fin netamente comercial y que, tal y como está establecido, no hay necesidad? Te lo pregunto a ti y se lo pregunto también a Darwin. Empiezo con Darwin, que no ha intervenido. Adelante, Darwin. No, comparto la observación que hace el colega allí en el piso, porque efectivamente el libro tiene la vigencia dentro del marco curricular actual. Por tanto, pongamos el caso de una familia que tiene a un hijo menor que ahora llega al grado del cual el hermano mayor egresó, puede seguir usando ese mismo documento. Muchas veces los libros también se deterioran en el uso. Hay libros que vienen también con ejercicios complementarios para que sean un material de aprendizaje y pueden estar utilizados, y por tanto hay que renovar. Eso hay que entenderlo también, pero en esencia no es una obligación para la familia adquirir un nuevo texto. Eso es más bien a discreción de la propia familia. De modo que no debería el padre o madre frente a esta situación sentirse obligado a esa compra adicional del material educativo, porque de disponerlo de años anteriores o de hijos mayores perfectamente puede ser utilizado por los hermanos más pequeños. Darwin, quiero preguntarte también, en temprano hablábamos, esto es otro tema, pero vale la pena que ya que estás con nosotros conectado, nos des tu opinión sobre la queja de algunos padres de que no encuentran cupo para sus niños en distintas escuelas del país. El ministro Ángel Hernández ha dicho, tras la reunión con la ADP, que van a buscar una suerte de alquiler de locales para poder ingresar a esos jóvenes o niños que no hayan podido hacerlo hasta ahora. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es el diagnóstico de Educa sobre la falta de cupo en el país a nivel general o de manera local, si lo tiene, ya pormenorizado? Mira, muy importante eso que estás preguntando, Catherine, porque primero, aunque parezca paradójico, esta situación se debe al éxito de la política educativa desarrollada por el actual gobierno durante la pandemia, que permitió retener a estudiantes en el sistema educativo frente a los pronósticos de salidas masivas de estudiantes y de aumentos en la deserción, como lo hicieron los organismos internacionales más prestigiosos de la región, y que además se constató en algunos países vecinos, países de la región, que efectivamente han experimentado deserción. Afortunadamente, los niveles de cobertura en la República Dominicana ya hoy están en índices pre-pandemia. Ahora, ¿por qué se debe esta sobrepoblación o sobredemanda sobre los servicios públicos? Porque la pandemia afectó muy duramente a la oferta de educación privada de sectores medios y medios bajos, y muchos de estos centros se vieron obligados a cerrar sus puertas.
Frente a esta situación, la natural migración de estudiantes de ese sector al sector público está presionando la discapacidad y la disponibilidad de las infraestructuras. Es muy importante lo que ha señalado el señor ministro Ángel Hernández de asegurar el cupo a todos los estudiantes que se inscriban en el presente año escolar para que ninguno de ellos quede fuera, buscando soluciones transitorias, arrendando locales, probablemente en el futuro aumentando la planta física, y tercero, y tal vez esa es la recomendación que Educa le haría a las autoridades, es poder utilizar los espacios de manera racional para que este modelo híbrido que esbozó sus primeros potenciales durante la pandemia, hoy se pueda fortalecer y ampliar, porque un modelo híbrido es menos exigente en infraestructuras y en espacios físicos y por lo tanto facilita la matriculación de estudiantes, sobre todo en esta circunstancia tan particular que se vive en algunas regiones densamente pobladas, como es en el cinturón de el Gran Santo Domingo. Perdón que te interrumpa. Yo quiero que tú me ayudes a entender esto. El Ministerio de Educación habla de alquilar locales, pero recuerdo que nosotros incluso cubrimos el caso de algunas escuelas que están sin concluir en la capital. En Santiago me hablan de 42 escuelas que están sin concluir. Entonces, ¿cómo se justifica que nosotros alquilemos locales cuando tenemos una planta física sin concluir? ¿Cuál es la respuesta que se da desde Educación y qué es lo que ustedes creen? Mira, el problema fundamental está en que la educación es un servicio público que se ofrece en una base territorial, y los estudiantes, si bien se pueden trasladar a algunos kilómetros, no pueden trasladarse grandes distancias. Y muy probablemente esté ocurriendo que la presión de estas matrículas estén justamente en zonas donde o no estaban estas escuelas construidas, donde no hay espacios disponibles, mientras que lo hay sí probablemente, Catherine, en zonas más alejadas de donde está la presión actual. Y esto se debe fundamentalmente porque esta demanda insatisfecha es producto de las consecuencias de la pandemia sobre la educación privada dirigida a sectores medios y medios bajos. Allí es donde se está generando esa situación. El arrendamiento de los espacios es necesario para poder garantizar el derecho de todos los niños y niñas a tener acceso a la educación. Sin duda que eso presiona además el presupuesto del ministerio, y por eso creemos que existe la posibilidad de recurrir a estrategias de racionalización, probablemente de utilizar mejor esos espacios que hay disponibles en algunos lugares, reubicando estudiantes, y por otra parte llevando a un nuevo estadio este concepto de la educación híbrida, porque allí probablemente en aquellos estudiantes que tengan las condiciones, tal vez en los grados más avanzados en su formación, puedan ir introduciendo espacios de aprendizaje híbridos que no necesariamente requieran de su presencia permanente en el centro educativo. Eso sería una forma de hacer espacio y de racionalizar el uso de la infraestructura disponible y también de los recursos públicos que son escasos y ahora van a tener que atender a más estudiantes en el sector público, producto de la realidad que detallaba. Colón, volvamos al aspecto comercial y a la distribución de la asociación que usted preside. Vamos a decirlo de una manera, ¿a quién ustedes abastecen? ¿Ustedes tienen gente en específica? ¿Hay algún vínculo con colegios? Porque los colegios cambian. Sí, sí. ¿Entienden? Sí, en el caso, ¿A quién ustedes distribuyen? ¿Cómo no? Nosotros básicamente trabajamos directamente le suplimos al gobierno, digamos. En el caso de las editoras nacionales, algunos de nuestros miembros naturalmente tienen revistas, tienen algunos artículos que lo llevan al sector privado. Pero esencialmente comercializamos, y sobre todo en el caso ahora de Media, que como ya vemos son libros totalmente digital.
pero hay muchas empresas acá que se dedican a esa comercialización del libro a nivel privado, y repetimos, es importante, muy importante que se sepa que no hay modificación de los libros ni siquiera cada 4 años. Del contenido. Ni siquiera, no hay modificación del contenido. Un poco si tú preguntabas por qué, si la matemática no tiene grandes cambios, por qué, si la guerra de la restauración. Bueno, en el caso de la educación todo cambia, en las sociedades son dinámicas. Y, por ejemplo, a partir de la transformación curricular de 2013, se está hablando de aprendizaje por competencia, donde se busca ya tener un alumno creativo. Antes, en la educación nuestra, de nosotros dos, ustedes son muy jóvenes, era una educación donde el maestro era el que sabía todo y nosotros éramos una especie de solos receptores. Hoy día se busca pues que el alumno tenga un criterio crítico de las cosas, que elabore sus propios saberes. No, esa idea yo se la compro y la acepto y creo que está muy bien, pero eso no justifica que todos los años los padres tengan que buscar 10, 20 mil pesos para mandar un solo muchacho al colegio. No, eso no se justifica. Es que le decimos. Eso no hay como me lo expliquen, eso no se justifica. No, es que no lo estoy justificando. O sea, te he dicho que hay una parte comercial que yo no sé por qué Proconsumidor no lo regula, yo no sé si la propia educación, el Ministerio de Educación, creo que no tiene sanciones para ese tipo de cosas, pero en el fondo se está jugando con el bolsillo, es verdad, de los dominicanos. Ahora, lo que estamos diciendo es los padres que les reclamen también a los centros educativos, pero es el mismo libro, los contenidos no han cambiado. Mire, la portada puede ser diferente. Solo la portada, pero el contenido es el mismo, porque ninguna casa editorial está autorizada al margen de lo que establece los criterios del Ministerio de Educación en ese sentido. Y repetimos, ha habido 2 transformaciones desde 1992, por tanto, ni siquiera es cada 4 años. Un libro mantendrá vigencia tanto como dure la transformación curricular, el nuevo currículum. De tal manera que tenemos también que orientar en ese sentido. ¿Cada cuánto tiempo hay una transformación curricular? Se supone que cada 10 años, pero acá somos muy sui generis en las cosas. O sea, en el 2013 cambió la transformación curricular. Se supone que ese mismo año se debieron acoger nuevos libros de texto, y fue solo el año pasado que comenzamos con los libros de inicial y básica. Todavía faltan los de media. Todavía los de media ni siquiera está aprobado oficialmente. El Consejo Nacional de Educación no se ha reunido todavía para acoger de modo definitivo la propuesta curricular de media. De tal manera que decimos un no periodo, pero son periodos que idealmente se establecen, pero desde 2013 a hoy, ¿cuántos años? 9 años, con un currículum sin libros, que es otro elemento terrible. O sea, hemos tenido el 4% de educación. En los informes de PISA, por ejemplo, siempre salimos nosotros en los últimos lugares. Pero ¿qué está pasando? Bueno, una escuela sin libros, uno de los insumos fundamentales en cualquier parte del mundo. Ahora si se habla de si digital o físico, eso no importa, o quizá importa, pero lo fundamental es que haya libro. El asunto es que no hemos tenido libro, entonces no sabemos cómo los alumnos y los maestros están dando esa clase. ¿Cómo lo hacen, Edwin? Y luego, qué barbaridad. O sea, ¿cómo vamos a salir de ese número que nos tiene PISA, ¿no? Claro. En la que salimos evaluados tan bueno, pobremente. es el número que nos tenemos nosotros mismos, porque somos los que no pasamos la evaluación. Darwin, ¿cómo lo hacemos? Respondiendo a esa pregunta del señor Colón. No, primero una precisión, porque si no puede quedar la sensación que los anteriores ministerios, y hablo de todos los que han pasado desde la aprobación del 4%, no le hayan prestado atención a la incorporación de libros de texto, y eso sería, digamos, bastante injusto admitirlo. La incorporación de textos a la educación pública solo en este periodo actual de gobierno supera los 8 millones de ejemplares, según las informaciones rendida cuenta ante el Consejo Nacional de Educación.
El libro de texto es muy necesario, es muy relevante, pero en un cambio de paradigma de educación por contenidos a educación por competencias, pierde un poco de protagonismo el libro de texto, porque el protagonismo lo tiene el docente profesional y el estudiante que obviamente adjunta a su proceso de formación sus cualidades para ir, digamos, definiendo cuáles son los contenidos que mejor le permiten adquirir la competencia que se trabaja. El libro de texto está asociado a una educación más por contenidos. Ahora bien, en los hechos se ha demostrado que, dadas las características del sistema educativo dominicano, este paradigma trabajado de esa forma no genera resultados. Y por eso hay un retorno y una importancia al protagonismo del texto de trabajo permanente, guiado, para que tanto el educador como el estudiante puedan tener una secuencia en el proceso de aprendizaje. Pero la verdad es que es importante destacar que los libros han ocupado un espacio importante en la política educativa actual, que el hecho de ahora ir hacia el concepto de libros digitales es también una forma de optimizar la inversión que se hace en los dispositivos electrónicos, en virtud de que obviamente el libro digital es de un costo menor al libro impreso, sin tener en cuenta además el beneficio frente a los daños al medio ambiente. Así que yo creo que hay que eso ponerlo con ciertos límites. El material de trabajo ha llegado a las escuelas en su gran mayoría, por supuesto con las deficiencias a veces logísticas que sí no han permitido que estuviesen en todos los centros en tiempo y forma. Eso es algo que es endémico en el sistema y que se espera mejorar, entiendo, por parte de las autoridades actuales, según lo han comentado. Bueno, gracias. Muchas gracias. Darwin, mantente cerca, a mano, porque esa reunión de ayer de Educación y la ADP me dio mala espina. A pesar de que hubo un comunicado de buena voluntad, me dio mala espina. Mantente cerca. Hay reinicio de año escolar, pero no en todas partes. Oigan eso, señores. Bueno, y nos quejamos de que sea pisan para o bien quemen. esa reunión entre el ministro y las autoridades del ADP, que además de iniciar el año escolar con menor carga de jornadas escolares de la historia, son 179 que se han aprobado, que ninguna se vaya a perder por conflictos sindicales. Yo creo que tanto el ministro como la propia ADP tienen que hacer en eso un esfuerzo para que los estudiantes puedan aprovechar un año escolar por demás complejo. Gracias a Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa, y gracias al señor Colón, que han estado con nosotros gentilmente para analizar si es necesario cambiar los libros de textos cada año. Gracias, señor Colón. Sus órdenes. Vamos a la pausa. La